Historias mínimas en Citas de Radio. Bueno, y hoy tenemos una historia mínima ciertamente distinta. Esta columna, Historia Mía, que nos encanta hacer, siempre habla de los héroes anónimos que tenemos en nuestras comunidades. Y la de hoy es una historia mínima en diferido, porque la verdad es que no conocemos personalmente porque ha fallecido Ceferino Cádenas, pero tenemos el gusto de estar con su sobrino nieto, con Sebastián Cádenas, que él nos va a contar sobre su tío abuelo, que aparentemente es un personaje, y esta es una manera de homenajearlo y de, por qué no, llevarle un lindo recuerdo a la familia y a quienes no lo conocimos, pero que sabemos que fue una persona extraordinaria. Bienvenido, Sebastián, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Hola, Elisa. Muy bien. ¿Cómo andan? Y gracias por la invitación. Bueno, me enteré por tu abuelo, Sebastián, por un tuit que hiciste vos en Twitter, un hilo de tweets hablando de Ceferino, que sin duda se nota que fue un personaje. ¿Querés contarnos un poco quién fue Ceferino Cádenas? Sí, Ceferino Cádenas fue mi abuelo tenía dos hermanos, uno falleció bastante joven y Ceferino fue su otro hermano, un personaje terriblemente interesante que falleció a sus 98 años en el pueblo de Tres Arroyos, que es de donde es toda mi familia. Bien, ¿qué es lo que le hacía interesante? Lo hacía interesante un montón de cosas. Para mí la primera que yo escuché de él decidió no casarse porque su mamá no validaba una relación que él tenía con una chica japonesa de Tres Arroyos. Y él, para respetar a su mamá y también creo que como una forma de demostrar su amor, prometió quedarse soltero. Esto fue a sus 40 y pico y hasta los 98 siempre se lo conoció solo. ¡Qué bárbaro! Sí, es como de otra época, porque hoy creo que costaría entender. Yo estoy hablando con 38 años. Pero que es una forma muy muy noble de amor haber hecho esa promesa y haber cumplido esa promesa por toda su vida. Esa es una de las primeras historias que se escuchaban en la familia de Ceferino. Creció en Tres Arroyos, él no estudió en la universidad, pero claramente tenía muchas habilidades de oficio, de dibujo, y eso le fue permitiendo poder como encontrar hobbies en la mecánica, en ser radioaficionado. Fue el radioaficionado vivo más antiguo. Tenía 56 años como socio del Club de Radioaficionados de Argentina. ¡Qué bárbaro! ¿Y es cierto que trabajó para la NASA? Sí, él más o menos a los 30 y algo se fue para Estados Unidos en barco y empezó a dibujar para una compañía que era proveedora de la NASA. No sabían exactamente, era muy loco las historias que él contaba, porque no sabía exactamente qué es lo que estaba haciendo. A él le encargaban que haga dibujos, que haga los planos, que los presente, le daban como diferentes ejercicios que tenían que diseñar antes de que entren en la producción matricial de eso. Y estuvo en Estados Unidos. Él después se hizo ciudadano americano, volvió a Tres Arroyos, pero tenía las dos ciudadanías. Y era ciudadano americano después de haber vivido y trabajado allá muchos años. Y también, además de ser radioaficionado, era un gran coleccionista de autos, ¿no? Porque un poco la noticia también fue que se vendieron un montón de autos históricos antiguos, las cachilas, como le dicen en Uruguay, los autos Ford, un Nash, un Ruby, un Forte, se vendían autos antiguos ahí en Tres Arroyos, ¿no? Exacto. Él era un coleccionista de muchísimas cosas. Autos clásicos fue lo que más llamó la atención, pero y había, como bien mencionás, autos desde 1922, coleccionaba también patentes, tenía herramientas de las que se nos puedan ocurrir, tenía muchos objetos de mecánica básica que no solamente podrían ser hoy adornos de cualquier forma, pero era como ir a un museo ir a su casa. Recuerdo que tenía un foco que se puede comprar de forma bastante sencilla, pero los rayos de luz tienen cierta fuerza que mueven estos focos, y él tenía el primero que yo vi, explicaba mucho de energía alterna, de por qué había la energía continua, había
superado la energía alterna, cuando en verdad la alterna era más eficiente. Era un coleccionista y un autodidacta de lo que se propusiese. Tenía muebles también, colecciones. Qué bárbaro, Sebastián. Era una persona bastante solitaria. Claro, él vivía solo en el campo y usted lo iban a visitar. ¿Cómo era el vínculo con él, el vínculo familiar? Claro, él, el hermano mayor de Ceferino y de mi abuelo, él tuvo hijos y todos ellos vivían en Tres Arroyos y era la familia que más lo cuidaba a Ceferino, pero Ceferino hasta sus últimos días vivió solo. Tenía la casa en el campo y una casa en la ciudad y vivía, se mantenía, se cocinaba, tenía su rutina, solo con 97, 98 años. Claro. Pasó, no sé si hay tiempo para una anécdota, pero hubo en algún momento, cuando él tenía 96 años, que entraron en su casa, cuando en la casa del pueblo, en busca de plata, a robarle. Lo tuvieron todo el fin de semana, le levantaron el piso pensando que por ahí podía estar ahí abajo, y Ceferino, a pesar de vivir toda esa situación, de haber estado todo ese fin de semana en algo que ninguno querría que le pase, después de eso se recuperó, no falleció por esa situación tan estresante para alguien tan grande que había trabajado toda su vida, sino que tuvo 2 años en los cuales siguió como había entrado antes de esa experiencia no tan grata. Qué bárbaro, se ha hablado de una fortaleza especial, ¿no? Sí, claramente tenía una energía que le daba mucha fuerza para levantarse muy temprano, para seguir su rutina, para comer muy sano, una fortaleza psicológica, te diría, y también corporal, que no le faltaba energía. ¿Cuáles eran, Sebastián, tus recuerdos? O sea, vos le ibas a visitar al campo o a la casa, por ejemplo, y qué cosas hacían juntos. Bien, yo justo me casé con alguien de Tres Arroyos, así que he ido bastante. Era una persona que tenía muy marcados sus horarios, la hora en la que se levantaba, la hora en que almorzaba, la hora en la que se acostaba. Sus visitas tenían principio y fin, por más de que seamos sus sobrinos nietos. ¿A qué hora te echaba? A las 6 de la tarde ya no había nadie en su casa y él ya cerraba su día. Era su última hora, pero siempre era así. No pasaba con mi abuelo cuando mi abuelo lo iba a visitar, o cuando Ceferino iba a Buenos Aires y se quedaba en mi abuelo. A las 6 de la tarde ya se desenchufaba. Tenía una particularidad muy fuerte con el tiempo. También contaba en el hilo, pero lo paso a toda la audiencia, que para llamarlo por teléfono podías hacerlo solamente a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Él iba al dar el teléfono en esos horarios. Era parte de su rutina. Si el teléfono sonaba, atendía. O sea, cualquier otro horario que sonaba no iba a atender el teléfono porque sabía que no era para él, que estaban molestándolo en su día. A las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde me muero. Y ahí se sentaba al lado del teléfono y si no sonaba, no hablaba. Claro, si no sonaba, seguía con su rutina, y si sonaba era que alguno de sus familiares o amigos lo estaba llamando. Que ya lo conocían, claro, tal cual. Claro, que sabías que podías llamarlo ahí. No era que 12:30 tenías ganas de hablar con él y lo podías llamar, tenías que esperar hasta las 4. Es buenísimo, es genial. Y contame esta rutina que también contaste en Twitter sobre los viajes de salud que hacía a Estados Unidos. Hay algunas esto es súper particular. Había unas clínicas en Cleveland, en Ohio, que son clínicas de depuración corporal y que lo que generan es un acompañamiento para que las personas que van a estas clínicas puedan tomar agua durante entre 20 y 40 días para depurar todas las toxinas que tiene el cuerpo. Después de los 30 días, la flora intestinal que tenemos, que es la que procesa los alimentos, es un ser vivo, desaparece. Hay que volver a generar flora intestinal después de hacer un tratamiento en el cual se toma tanta cantidad de agua durante un tiempo sostenido. Y después de 40 días ya se empieza otro proceso corporal que se llama autofagia, que se pueden llegar a consumir músculos vitales. Entonces no se puede hacer más de 40 días. Por eso también en la Biblia Jesús hace un ayuno por 40 días. Después de eso ya el cuerpo no lo puede soportar. Ceferino iba sin una creencia religiosa, él sintiéndolo bien para su cuerpo, a hacer esta depuración todos los años. Iba, se internaba
y cumplía con esta rutina de depuración. Y cuando volvía a Buenos Aires no es que iba a comer un asado, tenía su huerta, cultivaba sus alimentos y comía solamente productos vegetales sin cocción, o sea, no iba a comer una papa hervida, iba a comer alguna. Y eso era tremendamente flaco, era un escarbadiente, sus bracitos eran chiquitos, pero muy firme, muy sólido, muy duro. ¡Qué bárbaro! ¿Cuál te parece, Sebastián, que fue como el legado más importante que le dejó Ceferino a ustedes? No sé si la curiosidad que tenemos viene por él o viene en algún gen, pero creo que todos tenemos cierta curiosidad de cualquier cosa, y para mí Ceferino fue el mayor exponente. Ninguno de nosotros la tiene tan desarrollada como lo tuvo Ceferino, con los idiomas, con el dibujo, con poder aprender en una época en la cual no es que ibas a Google y buscabas cómo hacer esto. Claro. La capacidad de aprender o las herramientas para poder aprender en la época en la cual estamos hablando no estaba tan desarrollada y tan accesible como hoy está. Claro, tal cual. Y justo hablando con todos estos días, una prima, Carmen, decía que como el legado que Ceferino nos dejó es como, está bien no siempre entrar en un molde, no casarte, vivir solo, hacer esta depuración de agua, era muy avanzada, no había mucha gente que lo hacía, y Ceferino lo veía bien, y hoy como sociedad o como individuos intentamos entrar muchísimas veces en moldes. A mí también Ceferino me hace pensar en qué cosas no deberíamos hacer por una necesidad de entrar en un molde, que está bien no entrar. Escuchándote hablar, pienso en quedarse una persona muy libre interiormente, ¿no? Sí, me hubiese gustado ser más grande para poder conocer esa libertad espiritual. No tuve conversaciones con él de muchas de estas cosas que hoy sí le preguntaría, a pesar de que falleció, ahora me empieza a surgir, digo, que mi abuelo escribió muchísimo todo esto y he tenido conversaciones más profundas de su espiritualidad, de su libertad, de qué piensa del mundo en este momento y de qué pensaba hace 10 años. Con Ceferino no tuve esa cotidianidad. Quizás mis primos de Tres Arroyos sí la tuvieron, y será ir averiguando o conociendo cómo fue esa libertad. Claro, tal cual. Qué bueno, Sebastián, esto que contás. Por lo que estoy investigando también, tenemos otra historia mínima latente con tu padre, con Antonio. Claro. Que lo vamos a agarrar Antonio, en vida. Con tu abuelo, perdón. Y te digo, cuando le cuente, porque le había dicho de la columna de hoy, sabiendo ahora bien lo que es la columna y las historias que están contando, es un gran personaje es opuesto a Ceferino en muchísimas cosas. Él estudió en la universidad, es académico, vivió en un montón de países, también trabajó en India, en República Dominicana, en Estados Unidos, pero dejaría que quede la invitación abierta y Antonio puede contar su historia en primera persona, y seguramente tengo un montón de recuerdos de Ceferino que unan esta historia que me tocó contar a mí con la historia que tiene él. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por estos minutos en Citas. La verdad que nos encanta descubrir estos héroes, ¿no? Estos héroes del interior, de pequeñas ciudades, que han hecho su camino. Me encantó la palabra que usaste, autodidacta, claramente de una persona fuera de serie. Bueno, gracias por este homenaje que le hemos hecho en la radio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a compartir historia y por tener esta columna que muestra que hay un montón de héroes anónimos silenciosos que día a día crean, trabajan, aprenden y hacen un poquito mejor el mundo en el que vivimos. Totalmente. Un saludo inmenso. Adiós. Igualmente. Chau. Bueno, y así pasaba Sebastián Cádenas. Él es el sobrino nieto de Ceferino Cádenas, un personaje de 98 años que falleció hace poquito, que nos contaba de un montón de cosas extraordinarias que hacía en la ciudad de Tres Arroyos.